Muy buenos días, amigas y amigos. Señor senador José Isabel Trejo Reyes, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República. Señor senador Ángel Aguirre Rivero, presidente de la Comisión de Comunicaciones del propio Senado. Diputado Mario Alberto Becerra Pocorova, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Diputado Francisco Javier Martín Gil, presidente de la Comisión de Transportes de la propia Cámara. Ingeniero Luis Fernando Zárate Rocha, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México, gracias por sus palabras. Estimados integrantes del gabinete y servidores públicos, señoras y señores diputados y senadores al Congreso de la Unión aquí presentes, bienvenidos. Distinguidos dirigentes empresariales, industriales, representantes de instituciones financieras, invitados especiales que nos acompañan, señoras y señores. El pasado 2 de septiembre, en el mensaje a la Nación que di con motivo del tercer informe de gobierno, propuse a los mexicanos impulsar una agenda amplia y ambiciosa de cambios para México, una agenda para transformar al país. Un primer paso que dimos en ese sentido fue que, a pesar de las muy difíciles, las muy delicadas circunstancias en las que la crisis económica mundial ha colocado a las finanzas públicas y la declinación de la producción de petróleos mexicanos, presentamos en el paquete fiscal del país una propuesta orientada fundamentalmente hacia el combate a la pobreza y hacia el logro de la cobertura universal de salud y a la vez medidas para lograr el saneamiento de las finanzas públicas a través de propuestas como una drástica reducción en el gasto público y en la estructura administrativa del gobierno federal, un incremento en la recaudación no petrolera y una propuesta de déficit acorde con un balance estructural de mediano plazo en el presupuesto público. Hoy los he convocado para dar un paso más en el cumplimiento de esta agenda de cambios fundamental en la estructura económica del país, con miras a lograr la economía competitiva y generadora de empleos que México necesita y que nos hemos propuesto construir. Por esa razón me da mucho gusto recibirlos aquí en la casa de todos los mexicanos para dar a conocer un paquete de medidas orientadas a acelerar aún más la inversión en infraestructura del país, tanto pública como privada. Se trata de medidas de largo aliento que incluye una serie de reformas legislativas que permitirán potenciar la construcción de proyectos de infraestructura en nuestro México. La infraestructura, lo sabemos muy bien, es sinónimo de empleo, no solo en el momento en que se construye, sino también por la competitividad que genera a las economías que la reciben. Infraestructura es sinónimo de empleo, de progreso y de desarrollo, de crecimiento económico. Y por eso, a través del Programa Nacional de Infraestructura, hemos incrementado, a pesar de la crisis, hemos incrementado la inversión pública y privada en infraestructura en el país de un promedio menor al 3% del Producto Interno Bruto a una cifra que alcanza el 5% del Producto Interno Bruto, es decir, una cifra histórica. Este año, a pesar de la drástica caída en la actividad económica, a pesar de que estamos pasando o hemos pasado por una de las peores crisis que haya vivido la economía mundial y la economía mexicana contemporánea, a pesar de ello, insisto, estimamos alcanzar un nuevo máximo histórico de inversión impulsada en infraestructura de más de 570,000 millones de pesos. Estos recursos se están traduciendo en carreteras, en puentes, en puertos, en aeropuertos, en centrales generadoras de energía, empresas, en líneas de transporte ferroviario, en muchas otras obras que buscan llevar bienestar, empleo y progreso a muchas comunidades del país. No obstante estos avances, amigas y amigos, y lo sabemos muy bien, la situación económica que hoy vive México nos obliga a ir más a fondo y mucho más rápido, nos obliga a hacer mucho más. Hoy, con las acciones que anunciamos, buscamos ese propósito, emprender acciones que nos permitan avanzar
a un ritmo más acelerado de construcción de infraestructura que México necesita, pues no solo para salir de la crisis, sino para elevar de fondo y de manera permanente su competitividad y poder así avanzar mucho más rápido hacia el desarrollo. Con ese fin, hoy anunciamos un paquete de iniciativas y de acciones que, como se ha dicho ya, buscan multiplicar la inversión en infraestructura en nuestro país. ¿En qué consisten estas medidas? Ya han sido básicamente descritas por quienes me han antecedido en el uso de la palabra, simplemente recapitulo algunas de ellas. En primer lugar, presentaremos al Poder Legislativo una iniciativa de ley de asociaciones público-privadas. Esta ley permitirá incrementar la inversión privada en infraestructura al brindar mayor certeza jurídica a los inversionistas. En esencia, la clave de esta ley estriba en dar un marco legal acorde y uniforme a toda la infraestructura que requiere el país, pero que se centre precisamente en la claridad de la determinación de los derechos y deberes de quienes invierten en infraestructura. Sobre todo, además, un factor clave en la infraestructura que es la certeza jurídica, no solo en el momento del contrato, sino durante toda la vigencia del mismo, incluyendo, por supuesto, la prórroga o la extensión de los plazos de concesión que propondremos al Congreso de la Unión. Busca también esta iniciativa reducir, se estima, los costos hasta en un 15% y, sobre todo, como se ha dicho aquí, disminuir los tiempos de ejecución hasta en un 30%, eliminando los cuellos de botella que ustedes conocen perfectamente y que han sido detectados en el impulso que ha dado el Programa Nacional de Infraestructura. Es decir, una de las ventajas que hemos tenido a la hora de implementar, o bueno, uno de los obstáculos que hemos tenido a la hora de implementar el Programa Nacional de Infraestructura es precisamente los cuellos de botella que impiden la toma de decisiones ágil, orientada hacia la eficacia, por parte tanto de los administradores públicos como de los inversionistas. Hoy lo que buscamos precisamente es aprovechar ese conocimiento, esa experiencia que nos ha dado la aplicación del Programa Nacional de Infraestructura para eliminar definitivamente a través de una legislación eficaz los cuellos de botella que impiden su agilización. Para dar una dimensión de las ventajas que esperamos de esta iniciativa, baste señalar que más de la mitad, estimamos como un ejemplo, más de la mitad de los proyectos de comunicaciones y transportes que están previstos en el programa de infraestructura podrían realizarse bajo el esquema de asociaciones público-privadas. Y lo que se requiere es precisamente un marco normativo que le dé agilidad y certeza jurídica. Estimamos que estos proyectos, por detonar en el corto plazo, por iniciarlos, representarían recursos por más de 100,000 millones de pesos. De esta manera buscamos, amigas y amigos, colocar a México a la altura de las mejores prácticas internacionales para atraer y multiplicar las inversiones que requiere el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura como los necesita el país y como pueden desarrollarse en el país con una gran ventaja económica para los ciudadanos y para los inversionistas. En segundo lugar, vinculado también con este tema, propondremos al Congreso de la Unión la modificación de por lo menos 6 ordenamientos legales relacionados con la construcción de infraestructura. Se trata de mejoras de fondo a la regulación que nos van a permitir acelerar los proyectos que ya están en curso, así como detonar las nuevas inversiones. Calculamos que podrían iniciarse en los próximos 15 meses, es decir, antes del término del año 2010, nuevos proyectos por 61,000 millones de pesos. Esto puede permitirnos multiplicar más de 3 veces la inversión pública, por ejemplo, para nuevas carreteras, prevista precisamente en el presupuesto de egresos de la Federación del año 2010, acotado, por supuesto, por el entorno económico, pero estimamos que con un nuevo marco regulatorio podremos sobradamente alcanzar ese propósito de detonar los proyectos de infraestructura previstos ambiciosamente en el Plan Nacional. En tercer lugar, amigas y amigos, hoy queda de manifiesto la efectividad
del paquete integral de financiamiento que ha sido puesto en práctica por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, y en particular por el Fondo de Infraestructura, porque permite asegurar la disponibilidad de financiamiento en las licitaciones de los proyectos prioritarios del país. Una prueba, por ejemplo, lo fue en su arranque del Programa Nacional, la licitación del primer paquete carretero en gran escala, el FARAC 1, y ahora, incluso en este año de adversidad, la licitación del paquete carretero FARAC 2 del Pacífico Norte, cuyas propuestas muy competitivas, ellas, se recibieron el martes pasado y cuyo resultado se dará próximamente a conocer por mi administración. Para que haya más proyectos exitosos, amigas y amigos, estamos planteando la creación de fondos de capital especializados en infraestructura. Por ejemplo, el Fondo Nacional de Infraestructura estima invertir en uno de estos fondos recursos por 15,000 millones de pesos a fin de detonar inversiones por el triple, es decir, 45 o 50,000 millones de pesos. Lo que buscamos con este paquete es mecanismos financieros, mecanismos innovadores que nos permitan ir más allá de los recursos presupuestales, que nos permitan verdaderamente utilizar los mecanismos económicos disponibles ya en México, crear los que hagan falta para acercar una inversión ávida de proyectos eficientes como los que se pueden desarrollar en México con las necesidades de construcción de los desarrolladores de infraestructura del país. Impulsamos, pues, en este paquete mecanismos que nos permitan colocar en el público inversionista los proyectos de infraestructura más competitivos del país. Finalmente, vinculado con ello, en cuarto lugar, quiero anunciar que se abrirá la posibilidad de que las administradoras del Fondo para el Retiro, las AFORES, puedan invertir precisamente en instrumentos estructurados, es decir, en acciones de empresas que lleven a cabo ofertas públicas iniciales. ¿Esto qué significa? Significa que, como ocurre además en la mayoría de las economías avanzadas, los fondos de retiro, las AFORES, van a poder invertir en instrumentos colocados por empresas del sector de infraestructura en la Bolsa Mexicana de Valores. Y saludo, por cierto, a su presidente aquí presente, a Luis Telles. Las empresas se busca que obtengan de esta manera, a través de mecanismos de mercado, los recursos que necesitan para desarrollar sus proyectos, mientras las AFORES van a obtener a cambio rendimientos mucho más atractivos en beneficio de los trabajadores. Si hay alguna ecuación que hay que cuadrar en el país, es precisamente activos de largo plazo, como son los proyectos de infraestructura, que en nuestro país, una economía en desarrollo con un enorme potencial, pueden ser altamente productivos, con pasivos de largo plazo, que son precisamente los fondos de retiro de los trabajadores. No hay incluso comparación en lo que está pagando el sistema financiero, por ejemplo, en instrumentos de renta fija, los propios instrumentos públicos, tasas muy bajas que precisamente propulsan el desarrollo del país, pero que finalmente a la hora de verse registradas en el retiro de un trabajador pueden ser ciertamente conservadores. Se trata de inversiones que por su naturaleza son conservadoras, con la posibilidad de obtener a través de proyectos de infraestructura de largo plazo tasas de rendimiento mucho más altas y también tasas de rendimiento seguras, porque están precisamente garantizadas con los flujos de ingreso derivados de los propios proyectos de infraestructura. Se trata de esquemas, pues, amigas y amigos, en los que todo mundo podrá ganar. Ganarán los trabajadores al tener fondos de retiro mucho más sólidos y ganarán también las inversiones colocadas en infraestructura al tener un mecanismo ágil y sólido también de financiamiento. Ganará finalmente el país, ganará en competitividad, ganará en empleo, ganará precisamente en la competitividad de la economía. Cabe destacar, amigas y amigos, que se va a brindar la mayor seguridad a los recursos de los trabajadores invertidos en estos instrumentos, pues los proyectos que serán financiados deberán cumplir, entre una serie de medidas rigurosas, con prácticas de gobierno corporativo y estándares de transparencia que permita un acceso absoluto a la información de los proyectos, de su manejo operativo
y de su manejo financiero. Esto permitirá disponer, estimamos, de financiamiento hasta por 80,000 millones de pesos en el próximo año, a lo que se van a sumar, insisto, 45,000 millones de pesos en total, estimamos, en los próximos 3 años, para alcanzar montos muy amplios, del orden de los 125,000 millones de pesos hacia el año 2012. En suma, las medidas que hoy anuncia el Gobierno federal y que estamos proponiendo al Honorable Congreso de la Unión para su análisis y determinación final, en caso de ser aprobadas por permitirán que el Estado no solo continúe a pesar de la gravedad de las circunstancias económicas y de finanzas públicas, sino que profundice su papel promotor y promotor activo del desarrollo, alentando con instrumentos financieros novedosos y con marcos legales que propician certidumbre la inversión privada y pública combinada en la infraestructura del país. Así, impulsaremos la construcción de más y mejor infraestructura. Eso se traducirá, como he dicho, en progreso, en empleos y en bienestar para los mexicanos. Sé que falta mucho por hacer. Sé también que para detonar inversión específica en varios sectores altamente competitivos del país, se requerirán otros cambios, sea al marco administrativo, sea al marco legal del país. Esos cambios están contemplados en la agenda que propuse el 2 de septiembre pasado. Esos cambios los iremos presentando a la consideración de los mexicanos y del Congreso de la Unión, con la absoluta convicción de que son indispensables para que México haga no una transformación gradual, sino una transformación de fondo en el ritmo de crecimiento económico con justicia que necesita el país. Amigas y amigos, señoras y señores legisladores, la crisis financiera y económica mundial ha vuelto a poner sobre la mesa el papel crucial del Estado como promotor y como regulador. La propuesta que hoy anuncio reafirma al Estado mexicano como un Estado activo, un Estado promotor, que busca que las cosas sucedan, que busca que las cosas se den y que no se limita a reaccionar o administrar los acontecimientos. Buscamos un Estado responsable fiscalmente, que pueda garantizar la viabilidad del país y, en consecuencia, de su desarrollo para las próximas generaciones, pero a la vez un Estado moderno y activo que no puede ni va a renunciar a su tarea reguladora, una regulación que debe ser para promover y no asfixiar las capacidades productivas de la nación, una regulación que estimula y no que ahoga, regular para incentivar las inversiones de la sociedad y no para inhibirlas o reprimirlas. La propuesta cumple cabalmente con estas condiciones. México necesita hoy enfrentar desafíos muy importantes, desafíos verdaderamente históricos. Los hemos enfrentado ya, por cierto, a pesar de su enorme dificultad en los meses pasados. Y gracias al empeño y al esfuerzo de los mexicanos, con todo y su gravedad, estamos saliendo adelante. El desafío mayor que tenemos enfrente, insisto, es el combate a la pobreza en la que viven millones de familias mexicanas y particularmente la pobreza extrema en la que vive casi 1 de cada 5 mexicanos. La construcción de infraestructura, al igual que la promoción de las capacidades a través de la educación, la salud y un ingreso mínimo para alimentarse, que es precisamente lo que busca la esencia de los programas medulares de combate a la pobreza del gobierno, son, a la par que el desarrollo económico y el crecimiento, el desarrollo de infraestructura, herramientas formidables para el abatimiento de la pobreza nacional y la creación de las oportunidades que se necesita. Yo hago finalmente un respetuoso y atento llamado al Poder Legislativo de la Unión para que analice, para que discuta, si así lo considera, para que dialoguemos sobre esta y otras propuestas, con altitud de miras, con rectitud de intención, buscando en todo momento lo que sea mejor para México. Y si así lo determina, de considerar de aprobarse estos proyectos, sigamos avanzando en la construcción de la infraestructura que demanda el progreso de nuestra nación.
de las carreteras que hacen falta, de los centros de generación eléctrica que hacen falta, de la estructura energética que necesita el país, avanzar en la infraestructura de servicios públicos que millones de mexicanos demandan adicionalmente cada año. Y convoco, por supuesto, a los inversionistas, a los gobiernos estatales, a los municipales, a todos los mexicanos, para que refrendemos nuestra gran alianza para fortalecer la infraestructura del país. La crisis económica internacional, más que cancelar nuestras posibilidades de desarrollo, debe ser, y así lo ha sido para el gobierno federal, un acicate para transformar y cambiar, un acicate, un estímulo poderoso para trabajar unidos, para seguir transformando a nuestra gran nación, para poner a México y a los mexicanos en una mejor plataforma de despegue para su desarrollo al inicio de nuestro tercer siglo de vida independiente. Enhorabuena por todos, por este cambio fundamental en infraestructura. Muchísimas gracias.